Ajá. ¿Sí? Ok. Ahí se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Bueno, buenas tardes, profesora y compañeros. Mm, para el problema que nos planteó la profe Mabel de conificación en el contacto agua-petróleo de los yacimientos en llanos orientales, yo escogí un método que no se ha usado mucho en la industria, que se llama Downhole Water Sink. Entonces, pues como todos sabemos, que pues nos explicó a lo largo del semestre, la conificación presenta un gran problema cuando estamos produciendo los hidrocarburos, debido pues a que no solo nos afecta la cantidad de hidrocarburo que producimos, sino que también nos puede traer más problemas en todo el sistema que tenemos montado pues para la producción del mismo. Entonces, bueno, pues yo delimité el tema en el espacio, pues es en los llanos orientales, que fue la que la profe nos dijo. Eh, el tiempo, pues, es lo que tenga la vida productiva del pozo. Y en la circunstancia, pues, tenemos que considerar los trabajadores del pozo, los operadores y consultores del proyecto. Y también tenemos que tener en cuenta los materiales para la otra completación, debido a que, digamos, esta solución lo que plantea es hacer o una completación al lado de la que ya tenemos en la que se está produciendo y se recomienda que sea por bombeo electrosumergible. Entonces acá tenemos el problema que fue lo que expliqué inicialmente. Entonces el objetivo pues era básicamente primero pues tener en cuenta los problemas de la conificación, cómo afecta la conificación al momento que estamos haciendo la producción de los hidrocarburos, también aprender cómo funciona este método, con pues sus ventajas y desventajas y de pronto pues entender por qué casi la industria no lo ha utilizado, ¿sí? Y cómo pues da una solución al problema de la conificación. ¿Sí? Entonces, pues nosotros ya sabemos pues que el agua producida es el agua que sale del pozo junto con el petróleo cuando lo estamos produciendo. La profe a lo largo del semestre nos recalcó mucho el tema pues de que esta agua, digamos, no es rentable y hay pozos en los que se llega a tal punto que se produce más agua que petróleo. Entonces esto, pues aparte de no ser rentable, genera un gran problema en toda la parte pues, de la producción. Existen pues equipos para tratar agua producida. Acá hacemos, pues aquí hay unas tablitas que muestran los equipos primarios, que son influente y efluente. Tienen características de las partes por millón y del petróleo y gas libre. También están los secundarios y pues, los terciarios. Entonces acá se ve, en los primarios tenemos, por ejemplo, separadores de placas y deducción. En los secundarios están flotación por aire disuelto, unidad de flotación compacta. Y en terciarios como los filtros del carbón activado. Aquí pues, se observa como la eficiencia que hay de los tratamientos cuando son onshore y cuando son offshore.
pues debido a que las características en offshore son distintas, pues se deben manejar diferentes los tratamientos. Esa es una tabla pues de medidas que es supremamente importante, pues como la profe nos decía en la clase de laboratorio, es siempre importante verificar las medidas en las que estamos trabajando y preferiblemente pues que sean las medidas estándar a nivel mundial para que en los cálculos no vayamos a tener pues errores que influyan gravemente en nuestros análisis. Y aquí también hay términos que se usan constantemente en lo que es el de producción de gas y petróleo. Los tipos de flujo, pues que lo hemos visto en muchas materias. Esta. Acá pues ya hablamos de conificación, que es bueno recordar pues qué es lo que pasa cuando en el contacto de petróleo y agua o en el perfil de contacto de gas y petróleo pues cambia debido a la presión de extracción resultante de la producción. Entonces casi siempre este problema ocurre en pozos verticales o que están ligeramente desviados. Por eso de ahí que la solución que yo planteo especifica pues que no se puede aplicar en pozos horizontales, esa solución específicamente. Entonces, lo que pues comentaba de qué problemas podrían existir. Cuando empieza a darse la comunificación, es por ejemplo la alta producción de agua, que eso pues fue lo que vimos en la actividad de conificación. Y pues el tema de la producción del gas. Entonces, hay algunos elementos que ayudan a reducir la conificación, son la permeabilidad horizontal y vertical, mantener distancias adecuadas entre la perforación de la roca y el contacto con el pozo. También se deben mantener las diferencias de densidad entre los líquidos, petróleo, gas y agua, y la permeabilidad relativa y viscosidad del fluido, que deben ser monitoreadas constantemente. La mayoría de estos elementos pues los pudimos ver en la data que fue entregada por la profesora. Bueno, aquí ya toda esta parte de la conificación que pues, sabemos conocer más que bien. Y ya aquí entramos a la parte del método que es el Downhole Water Sieve. Entonces esto también se le conoce como sumidero de agua de fondo de pozo. Es una técnica de terminación, como les explicaba ahorita, como por bombeo electrosumergible, y sirve para producir hidrocarburos libres de agua precisamente a partir de reservorios pues que ya están con el problema de conificación y cuando ya ese problema pues se ha agravado. Entonces lo que hace este método es que elimina el agua que corta la producción de los hidrocarburos empleando un mecanismo hidrodinámico del control de conos in situ en el contacto agua, petróleo, gas, agua, que es lo que estemos produciendo. Entonces lo que hace es que se hace un drenaje hidráulico, ya ahorita les muestro una imagen, generado por un sumidero de agua de fondo de pozo que se instala en el acuífero que está debajo del contacto. Ahorita las figuras que ya las voy a mostrar muestran dos formas que hay para aplicar este método. La una que es la inyección de drenaje y la segunda que es la producción de drenaje. Entonces lo que se hace era lo que explicaba inicialmente, que se hacen dos completamientos separados por un conjunto empaquetador dentro del pozo a la profundidad hasta donde está el contacto de agua-petróleo. Ese completamiento tiene la bomba electrosumergible y las perforaciones de drenaje de agua. Entonces lo que hace la bomba es que drena el agua de toda la formación alrededor del pozo. Aquí podemos... Aquí podemos ver cómo está pues la completación y vamos drenando el agua sin afectar el funcionamiento del pozo. Entonces se drena el agua alrededor del pozo y así se controla el crecimiento del cono de agua, rompiendo atrás de la columna de aceite en la terminación productora del petróleo. Entonces aquí esto es por inyección
de drenaje y este es por producción de drenaje. Entonces la variación básicamente está pues en el sitio donde se instala y cómo se mueve el agua. Aquí se mueve como hacia el pozo y aquí ya se mueve pues saliendo en la misma dirección del hidrocarburo. Entonces lo que se obtiene es que pues los fluidos que se producen están libres de agua o en su mayor defecto van a tener un contenido de agua muy mínimo, de tal forma pues que se ajusta a los estándares que nos exigen al momento de producir. Otro resultado que se obtiene es que el potencial de productividad del pozo pues se puede utilizar por completo para maximizar la producción de petróleo. Entonces esto es algo que lo podemos dejar ahí permanentemente para que nos siga optimizando la producción. Luego ya de que logramos pues sacar el agua, esto ya depende pues digamos de cómo está instalado el sistema. Entonces cuando está en sistemas de inyección de drenaje, el agua drenada está libre de petróleo y se puede reinyectar en el fondo del pozo a mayor profundidad. En los sistemas de producción de drenaje, pues ya el agua se eleva a superficie, ya sea para eliminarla o para usarla, pues luego de hacerle un tratamiento específico, si la queremos usar en algo dentro del campo. Entonces, pues básicamente así es que funciona el sistema. Los sistemas, pues este sistema también sirve en pozos que producen gas, sirve tanto como petróleo para gas y tiene el mismo funcionamiento cuando es por gas. Lo único que hace es que, pues cuando se hace la terminación, la parte inferior va a producir también un poquito de gas. Esa es la diferencia. En el anterior no se produce esa cantidad pues, pequeña de petróleo, no, solo sale el agua. Entonces ahí lo que hace es que el diseño se debe invertir para crear un avance de gas y que ese gas liberado que se produce pues no vaya a ser un problema. Pues la selección de la metodología yo la tomé como investigación científica documental. No sé si esté correcto. Ya voy a abrir el Excel, que no se me olvidó abrirlo. Entonces, ven, la recolección de datos, pues fue los datos que nos dio la docente Mabel para poder hacer el respectivo análisis. Entonces, aquí están, digamos, los datos ya completos, porque la profe nos envió el Excel pues, con unos datos que nosotros teníamos que hallar, como eran las permeabilidades relativas y la relación de movilidad y el área de drenaje del pozo. Entonces, ahí apenas ahora, aparte de eso, pues nos dan estos datos que se encuentran aquí. Yo simplemente lo que hice pues fue como reacomodarlos, pero son los mismos datos. Entonces aquí ya tenemos el Excel. Entonces, como les decía, lo que faltaba hallar era la permeabilidad relativa al crudo, que lo hallábamos pues con la permeabilidad horizontal y SW. Y la permeabilidad relativa al agua, pues que tenía el mismo principio, la permeabilidad horizontal, pero ya con SOR. También nos faltaba la movilidad, pero entonces para hallar la movilidad, primero tuvimos que hallar todo lo que fueron el volumen del agua, el volumen del petróleo, el volumen poroso, la cantidad de petróleo in situ, el volumen de petróleo original, el factor volumétrico, y estos dos volúmenes, como el nombre. Entonces ya con esos datos ya lográbamos hallar y pues el área que ya teníamos la fórmula, pues allá pues no las han dado en algún momento. Entonces aquí yo lo que hice pues fue poner todas las fórmulas que usé, que fueron las mismas fórmulas que usamos para el trabajo de conificación, solo que las ordené pues aquí aparte para poder entender de dónde sale cada cosa que está en el mismo orden que están acá las fórmulas.
Está aquí, hasta aquí fue lo que nos había dado la profe. Entonces ya de aquí para allá fue lo que hice yo. Entonces lo que hice pues fue pasar el tiempo a horas para poder trabajar como en el mismo estándar que lo hicimos en el trabajo de conificación. Y ahí ya apliqué todo lo mismo que hicimos en el trabajo pues, para poder encontrar cómo se comportaba la producción pues después de haber aplicado la solución, teniendo en cuenta estos datos. Y aquí pues hice 3 gráficas. La primera gráfica corresponde al corte de agua versus el tiempo. Esto lo hice con la data inicial que nos dio la profe, entonces podemos ver cómo el corte de agua, pues a medida que pasa el tiempo, va aumentando. Aunque tiene picos, en promedio pues aumenta. Esta ya nos habla de la presión acumulada respecto a las nuevas tasas que se hallaron. La azul es la tasa del petróleo y la naranjita son las tasas del agua. Entonces ahí podemos ver ya cómo después de aplicado, pues ya no está afectando el agua tanto a la producción del petróleo. Y estas ya es las fechas que nos había dado la profe respecto a las tasas, a la tasa que ella también nos había dado pues, para observar el comportamiento. Entonces ya regresando aquí, el análisis de resultados es, bueno, el pozo se perforó inicialmente a 8 pies de la ubicación de la superficie, según la data que tenemos. En el petróleo acumulado, después de T se puede observar la recuperación acumulativa de petróleo durante el periodo aproximado de año y 2 meses, que fue lo que tenemos de data, año y 2 meses y medio. Entonces el pico de producción de agua se da entre el tercer y el séptimo mes, que es como lo vemos ahí en la imagen. Y el petróleo original en sitio es de 2,81 millones de barriles en stock, miles de millones de barriles. Entonces, al final, la tasa de petróleo que tenemos es de 326,637 STB por día para el pozo que tiene aplicado pues ya el método solución, y 0 para un pozo horizontal. Como les decía, en pozo horizontal pues el método no funciona bien. Entonces ya la terminación lateral del sumidero es de 1843. Entonces, haciendo, digamos, un comparativo, lo que se puede decir es que, digamos, el sumidero de agua es el 50% de la finalización, es decir, que se logró disminuir casi en un 50% la producción de agua que está saliendo con el petróleo. Luego se implementa el concepto pues, bilateral de finalización del sumidero de agua, que es el de DWS, como las siglas, para poder controlar pues, las prestas de agua, y allí se puede observar el incremento ya en la producción de petróleo, que se observa pues en los cambios de la tasa de petróleo que nos había dado la profe respecto a la tasa de petróleo después de aplicar el método. Hay una forma que sirve también para, digamos, ayudar a que el método funcione mejor aún, y esta forma se da poniendo un tubo vertical lateral de escape que ayude, que eso solo funciona cuando se trabaja en radios cortos y ayuda a que el agua pues salga de forma más óptima. Entonces, pues al final, que teniendo en cuenta todo el análisis que se hizo, es posible indicar que se requiere la mitad de la longitud del pozo, o sea, del pozo DWS, para poder redistribuir efectivamente la tasa de agua a lo largo del segundo pozo. Entonces, y bueno, lo que decía ahí que la recuperación acumulada de petróleo pues tuvo un cambio considerable después de haber aplicado la solución. Entonces, ya en parte de las conclusiones, pues pongo que la tecnología de sumidero de agua a fondo de pozo, o Downhole Water Sim, es una técnica de finalización que ayuda a controlar la entrada de agua a los pozos de petróleo y gas,
en depósitos pues, con impulsión de agua y una fuerte tendencia a la conificación. También que los experimentos analíticos, numéricos y físicos pues revelarían que el DWS aumenta las tasas de petróleo y mejora de forma acelerada la recuperación. Aparte del efecto pues, de aumentar la velocidad, digamos, de mejorar la velocidad con la que se mejora el problema, con la que se soluciona el problema. Y la otra ventaja de recuperación pues también está por verse. Digamos, de lo que yo investigué, este método no ha sido muy aplicado, no porque sea difícil ni nada, sino porque no le han hecho como tanto boom al asunto. Entonces, hay métodos a los que les han hecho como más fama y por eso este método pues se ha quedado relegado, pero en los pozos en los que se han aplicado, el método demostró alta efectividad para controlar la conificación. Y mi última conclusión es que sería muy bueno hacer un trabajo de investigación adicional en el que uno pudiera ir hasta el campo, tomar mucho más data, aplicar el método y luego tomar otra data después, pues para poder, digamos, evaluar mejor la magnitud de la capacidad del método para poder controlar la conificación. Entonces sería muy bueno poder aplicar este método pues en la vida real y uno mismo, digamos, hacer las pruebas para poder pues manejar mejor el tema de la data y de los análisis. Aquí ya tengo la bibliografía, pues no tengo casi citos porque muchas de las cosas las escribí yo de lo que entendí. Pero pues esta fue toda la bibliografía que utilicé. Listo, profe. Bueno, sí, muy buena tu propuesta. De hecho, es una alternativa trabajar la completación mediante este tipo de soluciones. Lo único es que cuando uno dice, bueno, adicionalmente a la bomba para levantar el crudo, vas a tener que comprar una bomba para inyectar otra vez el agua que se está produciendo al acuífero. Ahí sí pegan el grito al cielo, porque eso implica cambiar la completación, tener una completación doble para aislar lo que sería el anular y la tubería de producción. Pero es buena propuesta, es una alternativa. Sí. Cuando uno tiene este tipo de problemas, de lo que es en sí disminuir el cono o bajar el cono. Y para los próximos trabajos o el próximo semestre, creo que los profesores se van a poner un poquito más exigentes con el uso de la bibliografía. No lo digo por ti, Catherine, porque obviamente este semestre yo no di indicaciones de qué bibliografía, pero para el próximo semestre, sí, preparándolos un poco para su proyecto integrador, empiecen a trabajar con estas referencias. O sea, todo lo que ustedes consigan en red tiene que estar bajo este número, o tiene que tener un número DOI. ¿Qué es el número DOI? El número DOI es un número de identificación digital. ¿Para qué? Para que cuando, por ejemplo, tengamos, no sé, oye, el paper de Catherine me gustó y quisiera tenerlo y buscarlo, entonces nada más con el DOI, que es como si yo tuviera la página web, puedo encontrar ese documento. Entonces se llama DOI, DOI, y es un identificador de objeto digital. Y para los proyectos integradores se está exigiendo que toda la información que ustedes obtengan en Internet tenga un identificador de objeto digital. Entonces, para empezar a trabajar, vamos desde los proyectos de aula, vamos a incentivar el uso de esto. No este semestre, porque yo no di indicaciones de eso, pero para los próximos semestres sí.
¿Alguien tiene una pregunta para Catherine? No, entonces el siguiente grupo. Gracias, Catherine. Gracias, profe. Son dos grupos nada más que quedan, el de Andrés, Angélica, Fabián y Jessica, o el de Juan Pablo, Darío y Juan Esteban. ¿Cuál de los dos pasa primero? Si Bueno, dale, quiere, Juan Pablo. nosotros, profe. Listo, ya comparto pantalla. ¿Se está viendo, profe? Sí, voy a dejar de compartir porque creo que mi pantalla es... Sí, sí. ¿Listo? Bueno, profe, muy buenas tardes y compañeros. Pues en el día de hoy con mis compañeros Darío y Juan Esteban vamos a hablar acerca del análisis del comportamiento de un yacimiento acuífero y las metodologías aplicadas y tecnológicas para el control del influjo del agua. Pues en nuestro formato, como puedes ver, profe, pues es el formato IEEE. Pues como nos han recomendado mucho y nos han enfocado en que pues para nosotros los ingenieros nos acostumbremos a hacer un artículo en normas IEEE. En estos momentos el documento es un artículo científico acerca de las características que tiene un yacimiento con respecto al pozo cuando una vez se perfore. Y entonces en el caso de nosotros pues vamos a hacer un análisis acerca del yacimiento de acuífero y las metodologías que se van a utilizar, o sea, modelos matemáticos, para poder determinar la predicción de la tasa de producción crítica y el tiempo de irrupción del agua. Entonces ya más adelante lo vamos viendo. Pues aquí hay una introducción, profe. Pues como todos los ingenieros de petróleo, ¿Puedes debemos hacer tener un en zoom cuenta que... ¿Zoom? Sí, señora. para ver qué dice? Porque... Ajá. Listo. ¿Ya puedes ver bien ahí? Sí. Listo. Entonces acá la introducción trata pues de la industria petrolera, cómo se debe manejar el proceso para poder llegar a la producción. Obviamente tenemos que tener el conocimiento o incluso se puede llegar a tener un amplio conocimiento acerca de los yacimientos, pues por medio de maestrías como Ingeniería de Yacimientos 2, en donde pues tú ya puedes profundizar temas ya con temas matemáticos, las características físicas del yacimiento. Pues tú ya relacionas esos simuladores por medio de esos modelos matemáticos, pues ya tú tienes la posibilidad de más o menos cómo puedes cranear o imaginarte el yacimiento, pues porque obviamente ninguno puede ver el yacimiento desde el fondo, entonces pues tenemos que hacer una caracterización imaginaria y pues en este caso, como en ingeniería de yacimientos se está enfocando en el comportamiento que debe tener un pozo petrolero por medio de un flujo natural. Aquí entraría el tema de la conificación. La conificación sucede cuando el gradiente de presión, que es la variación de la magnitud con respecto a la profundidad, en donde hace una deformación, ¿sí? Entonces, cuando una vez ya se haya perforado, ese gradiente de presión va variando y se va deformando hasta llegar a lograr ser un cono. ¿Por qué? Precisamente por el espacio, el radio del pozo. Ahí ya va a drenar lo que es el petróleo y obviamente el agua también. Entonces, prácticamente esos conocimientos, esas metodologías uno lo va aprendiendo cuando te profundices en el tema de ingeniería de yacimientos y pues a continuación pues vamos a hablar más que todo de la metodología y les mostramos un ejercicio que tú nos planteaste la vez pasada, de un caso real, que en la cual pues entre nosotros lo intentamos hacer y pues uno deduce lo que uno aprendió en el tema de la conificación de agua, ¿ok?
Entonces, aquí está el planteamiento del problema. Mi compañero Juanes pues, va a hablar acá acerca de un problema que hubo en los llanos orientales para que él les pueda explicar, ¿ok? Entonces, ya cierro acá micrófono. Ya, listo, un momento, ya que voy manejando ya para que voy, ya estoy ya. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, te escuchamos. Bueno. El principal problema se ha identificado en este tema de investigación, que es la producción de agua en los yacimientos de los llanos orientales. Y es una problemática que es muy difícil de manejar por las compañías productoras que operan hoy en día en ese lugar. Cuando se trata de exportar petróleo o gas, debemos tener en cuenta que para todos esos fluidos salgan a superficie, la energía natural del yacimiento hace que el mecanismo de los fluidos se dirija a un mismo punto una vez se perfora la zona de interés, que es la relación a la conificación del agua, que se explicará en las páginas más adelante. Cuando hablamos que el yacimiento y el acuífero son adyacentes, definimos la relación agua-petróleo como la pieza clave para que el yacimiento pueda tener un mecanismo de empuje por medio del agua que hay en un acuífero. El agua de un fluido, que es el intermediario para una buena producción, ya que una energía innata dentro del acuífero hace que el agua se filtre dentro del yacimiento, haciendo un mecanismo de empuje hacia una presión determinada. Bueno, para resumir las cosas, el estudio de los yacimientos es relevante a la hora de empezar un plan de desarrollo para la explotación de un pozo, para así poder explotar los hidrocarburos y elevar su comportamiento a lo largo de la producción. En el siguiente texto vamos a profundizar más en los fundamentos de ingeniería de yacimientos, enfocada en el influjo de agua y qué metodología podemos utilizar a la hora de controlar el agua que emana del acuífero. Entonces vamos a buscar cuál es la mejor solución para controlar este tipo de problema. Sigo con la justificación. Bueno. Teniendo en cuenta que la producción de agua es la principal causante de problemas de presión de los pozos y que según la referencia 1, las empresas productoras se gastan más de 40.000 millones de dólares al año para hacer frente del agua indeseada, es decir, es mucho dinero, es un problema que le compete a todas las empresas operadoras. Este proyecto se basa en investigar los principales problemas que se presentan debido a los altos cortes de agua en los yacimientos de los llanos orientales y los métodos más efectivos para la evaluación y el control de la producción de agua indeseada. El agua puede ser controlada y producida para darle un uso particular dependiendo de las necesidades y la estrategia de cada empresa para el control. Ya va en su autonomía. Y el cumplimiento de las leyes para el uso del agua. Bien sea para vertirla o reinyectarla o utilizarla en las refinerías y actividades petroquímicas. Se tendrá en cuenta varias fórmulas a lo largo de la investigación en este proyecto con el fin de identificar, mediante los métodos más efectivos, el caudal crítico en la producción de agua para pozos horizontales y las técnicas de diagnóstico desarrolladas para la identificación de la entrada de agua, en las que se utilizan variables importantes, como la relación de agua-petróleo, los medidores de registro, datos de producción, que se distinguen apoyados en los históricos de producción de los diferentes pozos. Entonces, seguimos con los objetivos o el marco teórico. Bueno, los objetivos. Bueno, como primer objetivo tenemos conocer la importancia de aplicar la ingeniería de yacimientos con conocimientos establecidos. Espere, Juan, no, esa parte déjemela. Bueno, hágale. Déjemela a mí y ya dejo a Omar que hable el marco teórico, ¿sí? Listo, Sí. hágale, tranquilo. Qué pena.
Listo. Entonces, Pues aquí yo hice el tema de los objetivos, que es conocer la importancia de aplicar la ingeniería de yacimientos con conocimientos establecidos para un proyecto de producción a futuro, utilizando una metodología apropiada para estudiar las características que hay en un yacimiento acuífero, haciendo referencia a la ecuación de balance de materiales, EBM, para determinar la expresión de los fluidos debido a la caída de presión en el yacimiento. Pues prácticamente los objetivos, ya en resumidas palabras, ya con cada quien pues si puede leer más, con mucho gusto los invito, es poder mejorar la eficiencia de la producción por medio del mecanismo primario, en donde hay que tener en cuenta que la conificación, a medida que se va desgastando la energía del yacimiento, esa conificación pues va a disminuir, ¿cierto? Entonces, como disminuye la conificación, va a aumentar el influjo de agua. O sea que eso prácticamente pues ya conllevaría problemas técnicos, porque ya para que haya más producción de agua, pues sería contraproducente para los ingenieros. Entonces, pues el objetivo es cómo poder contrarrestar y poder hacer la predicción post influjo de agua por medio de las metodologías aplicadas para poder hacer esa predicción. Exacto. Entonces, eh, aquí ya el marco teórico, pues yo se lo dejo a mi compañero Omare, Darío, para que pues, él les explique acerca del marco teórico y cuáles son las metodologías que se van a utilizar para el artículo, para irles explicando más o menos de en qué consisten y para tener en claro por qué se crean esas codificaciones en los yacimientos, que es el más recurrente. Entonces, aquí se lo dejo, Darío, por favor. Juan Pablo, lo que se conifica es el agua. Sí, Ahí, es es la que conificación de agua. tú dijiste ¿Se conifica el agua? que cuando se termina la energía del yacimiento, se disminuye el cono, ¿no? El cono Profe, siempre va a estar allí. eso fue consultado en textos hechos por Está docentes. grabado, está grabado. Está grabado y si quieres lo puedes ver lo que dijiste. Dijiste que cuando se disminuye Pero la bueno, profe, energía del yacimiento, igual esto, disminuye el cono. Y no. entonces, vale la observación entonces, la retroalimentación, La ¿no? observación Entonces, es que como no disminuye la energía, porque siempre hay un aporte del acuífero hacia el yacimiento, no hay disminución de energía, la presión siempre se mantiene constante. Entonces siempre el cono va a estar allí y incluso va a estar creciendo, porque a medida que yo voy, cada vez que yo saco petróleo, introduzco agua al yacimiento, entonces lo que estoy introduciendo más agua hacia el yacimiento, lo que está es haciendo crecer el cono. Pero la energía siempre va a estar. De hecho, es uno de los mecanismos que tiene mayor recobro porque siempre la energía es mantenida, la presión siempre es mantenida, porque una gota que yo saque de petróleo es una gota que repone el acuífero y me aporta agua. pero Entonces, profe, ahí no puede, digamos, disminuir la presión a medida que se va produciendo por el tiempo que está hay en una caída actividad. de presión, hay una caída de presión como todo, Sí. porque si no, Ujú. no existiera producción. Pero luego de que él se estabiliza su presión de yacimiento, él permanece constante, básicamente porque el acuífero es el que está aportando esa energía, ¿sí? Entonces, la presión no Ok, cae, sí, señor. la presión de yacimiento no cae porque si hubiese un vaciamiento, es decir, si solamente yo saco petróleo y no hay nada que reponga ese líquido, obviamente se despresuriza como todo, si yo voy sacando de esta bolsita, voy sacando todo lo que tiene, él va a llegar un momento en que va a quedar vacía. Igual, si yo saco petróleo, el yacimiento va a quedar un momento en que ya no tiene presión porque no hay ningún fluido que haga presión en el medio poroso. Entonces, cuando yo tengo un acuífero, el acuífero lo que hace es que cada vez que yo saco un barril de petróleo, el acuífero le aporta un barril de agua. Entonces siempre el yacimiento no siente que hay una despresurización, de que hay pérdida de presión. ¿Por qué? Porque automáticamente el acuífero repone el volumen que yo extraje. Entonces es como si yo tuviera un negocio y entonces yo vendo 100 cajas de whisky, pero al día siguiente me reponen las 100 cajas de whisky. Entonces mi inventario siempre está como full, siempre está igual. Así pasa con
el yacimiento. El inventario, es decir, el medio poroso no percibe que ha perdido un barril o 2 barriles de petróleo, sino que automáticamente hay reposición. Entonces yo puedo decir que la presión se mantiene estable. Es decir, que yo puedo decir que mi inventario se mantiene estable. Ese es el... Y el cono lo que crea es que, bueno, ya como el agua tiene mayor movilidad, etcétera, él lo que hace es que, bueno, como ya puedo decir que ya estoy en un medio continuo, el acuífero ya ha avanzado, porque a medida que yo voy sacando petróleo, él va avanzando un poquito porque él va reponiendo los fluidos, y ese avance hace que él llegue a las perforaciones en forma de cono. Entonces, ese efecto de conificación es porque él va a tratar de moverse mucho más rápido y va a tratar de llegar a las perforaciones más rápido que el petróleo, y por eso es la forma del cono. Y a medida que yo vaya produciendo, el cono sigue creciendo y sigue creciendo. Ok, eso ya es por lo que te dije al principio, el tema del gradiente de presión que se va formando ese cono. ¿Escuchas, profe? ¿Escuchas, profe? Sí. Profe. ¿Sí? Sí te escucho. Sí se entrecorta mucho, profe. Ya creo que te escucho más. Si quieres ya le podemos dar el paso a Pomara que explique la parte del marco teórico y les va a hablar acerca de las fórmulas y todo de los modelos, ¿sí? Ok. Vale, muchísimas gracias, compañero Juan Pablo. Bueno, buenas tardes para todos. Yo les voy a hablar sobre el marco teórico del proyecto que le estamos presentando. Entonces, primero que todo, les voy a hablar sobre la conificación de agua. Este es un proceso que es indispensable en la realización de este proyecto. Entonces, la conificación de agua es principalmente el resultado de los fluidos del yacimiento en la dirección de menor resistencia, balanceando por una tendencia de los fluidos a mantener un equilibrio gravitacional. Este análisis puede ser hecho con respecto al gas o al agua, pero la colinificación del gas es generalmente más dificultoso de controlarse debido a que el pozo ha penetrado esa zona y no es posible cambiar el punto de conificación. Como mi compañero les había dicho, existen varias técnicas para identificar la entrada de agua. Existen 4 principales métodos, que son el método de EFROS, que básicamente están para hallar en los cálculos de caudal crítico para pozos horizontales. Entonces, acá, como pueden ver en la fórmula, acá sale el método de EFROS, que es una correlación para cono de agua en pozo horizontal. Lo pueden ver, puede bajar un poco más, compañero, por favor. Entonces, como pueden observar, ahí existen diferentes métodos por los cuales vamos a plantear pues, la realización de este proyecto. Entonces, para correlación del cono de gas en pozo horizontal, si pueden ver la fórmula, puede bajar un poco más, compañeros. Entonces, para el cálculo de los caudales críticos para pozos horizontales, podemos observar que encontramos el método de Chaperson. También vemos el otro método que se llama el método de EFROS.
el método de Karcher y por último el método de Joshi. Ahí como pueden ver están las fórmulas, ya más adelante les vamos a hablar cómo planteamos bien las fórmulas con los datos, con sus datos respectivos. ¿Puedes seguir bajando, por favor? Juan Pablo. Sí, Darío, ¿qué pasó? Más adelante, por favor. Pero es que ya ni más, Darío. Ah, ok. Es que es para explicar Pues ahora pues el básicamente, ejercicio. listo, entonces procedemos con el ejercicio. Ya Listo. básicamente lo que les había hablado sobre la calificación de agua, pues básicamente estaban esos cuatro principales métodos y pues acá ya está planteado en números. El compañero les va a explicar más a fondo. Gracias, Darío. Bueno, profe, pues aquí hicimos el ejercicio que nos habías planteado hace un tiempo atrás, con pues ya datos reales. Estos son los datos respecto a la tasa del petróleo, la tasa de agua y la tasa total entre las dos y el porcentaje del corte de agua. Y estos son los datos de tiempo que fue variando toda esa tasa a lo largo de 30 días, 61, así sucesivamente. Y estos son los datos que se han recolectado del yacimiento, ¿cierto? Entonces aquí, Sí. pues, aquí ya hicimos una respectiva correlación de la permeabilidad relativa con respecto a la permeabilidad absoluta con respecto a la saturación del crudo. Al igual lo hicimos para la permeabilidad del agua, relativa del agua, para poder hallar M, y donde pues en las diapositivas yo me basé en la fórmula de cómo poder hallar la M. Yo hice la ley de la oreja y relacioné las variables, entonces me dio 0,010, ¿sí? Y esto pues ya los datos ya estaban aquí, y pues acá ya el área vertical del drenaje pues son 80 acres. Y entonces, pues aquí en el enunciado dice que a continuación vamos a utilizar la metodología de QA de Bruxelles para predecir el incremento del contacto agua-petróleo. También vamos a calcular la tasa crítica del petróleo y con el método de Chaperón para eso. Esta está la fórmula. También vamos a calcular el tiempo de irrupción del agua con el método de Sowczynski y Cornelius. Y pues otra vez usamos el mismo modelo de QA y de Bruxelles. Entonces, para el primer paso, tengo que empezar de lo más pequeño, ¿sí? Entonces, aquí nos están pidiendo, como en la forma nos dice, para llegar al caudal crítico, tenemos que empezar hallando alfa, ¿ok? Que R es el radio de drenaje de pozo vertical con respecto a la altura o el espesor del yacimiento del crudo por la raíz de la permeabilidad vertical con respecto a la permeabilidad horizontal. Entonces aquí los cálculos nos dio 23.8, entonces utilizamos acá la fórmula en Excel como acostumbramos a hacer. De ahí calculamos ya la QC. QC de acá pues, nos da una fórmula que es esta, 0,7311 más la división o el cociente de 1,9434 sobre alfa. ¿Alfa cuál es? Este, ¿cierto? Aquí que vamos a calcular. Y el resultado nos da 0,81. Ahora, ya con estos datos que tenemos aquí obtenidos anteriormente, vamos ahora sí a calcular la tasa se me fue la tasa de producción crítica. Listo, entonces utilizamos la fórmula que nos propone Chaperón, que es QC igual a 0.0783 por 10 a la menos 4, que es una constante que él planteó, por la permeabilidad horizontal, por el espesor del crudo, menos
el espesor ya del pozo, por la densidad del agua menos la densidad del crudo. Altura de las perforaciones. Altura de las perforaciones. Vale, gracias. Sobre el factor volumétrico por la viscosidad del crudo. Y por ya QC que habíamos calculado. Y ya con esto obtuvimos en total 4,08 barriles por día. Entonces aquí ya nos dan la tasa crítica de cada fluido, el petróleo y el agua, y la tasa crítica total, lo que te ha mostrado acá anteriormente. Con eso pues podemos comenzar utilizando los métodos para poder hacer la predicción. Sí, entiendo que ya el pozo arranca con 134 barriles. Y mi tasa Sí. crítica dice que cuando llegue a los 4 barriles hay irrupción de agua. Eso es lo que quiere decir. En este resultado, Entonces, ¿cierto? sí, sí. Entonces el primer valor, cuando yo arranco el pozo, ese valor diario, porque creo que es tasa diaria, esa tasa se produjo en el primer día, 134 barriles. Ok. Y la tasa crítica, según los cálculos, me dicen que es 4 barriles. Entonces ya desde el arranque, es decir, esos 4 barriles se habrán alcanzado, no sé, en el minuto 2, 3. Entonces ya desde el arranque tengo agua, tengo producción de agua. Listo, entonces ya con eso deducimos que esto ya es la irrupción de agua. Listo, profe. Sí. Entonces ya al segundo paso vamos a determinar el tiempo de irrupción de agua con el método de Sobocinski y Cornelius para pozos verticales. Para llegar a esta fórmula en general, primero tenemos que calcular el factor de compresibilidad. Entonces lo que hicimos fue No, calcular eso el no se factor de llama factor compresibilidad. de compresibilidad. Eso no se llama factor de compresibilidad, se llama altura del cono, Z, altura del cono. Eso se llama altura del cono, entonces las alturas de Sí, cada señor. uno. ¿De cada uno de quién? Entonces, de la conificación entre el agua y el petróleo. O sea, ¿Por el qué lo espesor. hicieron para petróleo, agua y el total? ¿Por qué lo hicieron para cada uno? Pues porque, profe, la verdad, nosotros nos guiamos más que todo en el taller anterior, Sí, en donde pues, nos daban los tres datos. pero Entonces, yo les daba nosotros, 3 datos de tasa sí, tres total, datos, 500, 1000 y 1500. 1500. 3, 1500, 1000 y 1500. Sí, señora. Eran Entonces 3 hicimos lo mismo. de tasa total, no de tasa de agua ni tasa de petróleo, sino tasa total. Entonces, obvio, entonces, Z1 y Z2, sino a Espera, profe, se te corta un poco. Profe, profe, ¿me escuchas? Listo, entonces solo hablamos del Z3. Entonces, eliminemos eso. Entonces, como Z3 nos da como resultado 0,014 y pues ahorita hallar el TD, utilizamos esta fórmula, ¿sí? Pues yo me imagino que pues ya solamente utilizamos Z3, pues ya tenemos que utilizar en total pues el TD, el 3. Y pues como resultado nos dio 0,008 y pues ya con eso podemos calcular el tiempo de irrupción, ¿sí? Pues en unidades esa dimensional y utilizamos esta fórmula. Y pues con esto nos dio como resultado 13.950. Y pues ya con este resultado ya sabemos cuánto fue el tiempo de irrupción que hubo en el yacimiento.
Después aquí pues acá, calculamos el petróleo producido, ¿sí? Entonces aquí multiplicamos el tiempo de irrupción 1, pues era irrupción 3, que era este por 76, espérame. 76, ¿dónde está? Acá, por el primero, por la tasa crítica del petróleo. Y pues nos arroja como resultado 4.979.973 barriles por día. Y aquí pues acá calculamos el POES, que es el petróleo en sitio, y nos da como resultado 449.424.537 barriles por día. Entonces acá ya calculamos la fracción de crudo móvil que se puede producir en un intervalo de tiempo. Esta es la fórmula que se utiliza y como resultado nos dio 0,019. Y pues aquí nos piden calcular la altura tanto del agua como del petróleo y estos fueron pues, los resultados que nos arrojó Excel. Si se siguió el paso a paso del procedimiento. Y aquí el límite de corte de agua nos dio 0,040. Aquí, pues la verdad, no lo supe interpretar bien, profe, si cualquier cosa me hace la observación. En ese paso 8, aquí teníamos que hacer una propiedad de que si, digamos, el valor de este término supera los 0,5, si no estoy mal, iba a ser igual a 1. Entonces yo tomé esa propiedad y luego lo reemplacé aquí, ¿sí? Y una ya lo reemplazó, me dio pues el mismo resultado de acá. O sea, francamente, o sea, ya en este punto no sé si me habrá quedado bien, pero pues yo lo traté de interpretar. Bueno, entonces ya para finalizar aquí calculamos ya el flujo de agua actual. Nos dio 6,78 barriles diarios y el cálculo del crudo, el flujo del crudo actual, que ya nos dio 127,54 barriles por día. Entonces, pues ese fue el paso a paso que pues realicé. Si realmente hay datos que estén mal, pues ya dijiste, por ejemplo, en el Z, pues lo voy a tener en cuenta para la próxima cuando esté en un trabajo que me digan que haga una simulación así para poder interpretar bien el comportamiento del yacimiento. Entonces, pues ahí hice lo que pude en el tema. Entonces, ya volviendo al tema, voy a dejar acá a mi compañero Juanes para que finalice el tema de la metodología que se va a utilizar para el influjo. No, Juan Esteban se fue. ¿Se fue? Sí, señor. Me toca entonces hablar ¿Y acá, profe. Darío? ¿Darío no es del grupo? Darío. 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 Laura, aquí estoy. Hable usted acerca de la metodología. Investigaciones de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Juan Pablo. Lo escuchamos, Darío. Sí. Es que se escucha entrecortado, huevo.
¿Dónde va? Listo. Pero ya, ¿Ya está ubicado? no. Publicar, sí. Publicar, analizar y compartir la información, explicando la utilidad y el funcionamiento de cada tema investigado. Aplicar el conocimiento adquirido tras la investigación en el análisis de los históricos y los actuales de producción de los llanos orientales. Aprender y dejar documentado el resultado de esta investigación para las futuras aplicaciones. Y pues por último, tenemos las referencias donde pues nos suministramos información para el proyecto. No sé si quedaron bien referenciadas. Y pues ese es nuestro pues, artículo que quisimos hacer. Pues nos complació la verdad compartirles lo que hicimos porque pues sí se buscó información y sí se leyó acerca del tema, pues obviamente duro, pues en cada yacimientos. Y pues bueno, profe, pues muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Lo único que les digo que la hoja Excel, ¿qué fue lo que quise hacer? Que creo que no me entendieron. Bueno, sí, hubo grupos que sí me entendieron, pero este grupo no me entendió. Era justamente cuando ya yo tengo un caso, porque por lo general ustedes no van a llegar a descubrir pozos ni a tirar pozos nuevos. Sí, ocasionalmente sí van a trabajar con pozos nuevos, pero la mayoría del tiempo ustedes van a trabajar con pozos que ya tienen información de producción, pozos que ya están produciendo agua. Entonces la idea era que vieran cómo se aplicaba el método, pero ya con producción andando, ya no tan Disneylandia, como en el caso de predecir en cuándo va a ocurrir la irrupción, sino que ya tienen la irrupción andando. Y lo que uno trataba de, bueno, yo trataba de transmitirles es que ustedes graficaban el histórico, que eran los datos que les daba, y a partir de eso, hacer el método como si no hubiese existido irrupción, empezar desde cero, hacer todas las formulitas y poner una gráfica sobre otra. Entonces, si la gráfica sobre la otra coincidía, quiere decir que el modelo sí se podía ajustar al histórico que yo tenía de los datos. Entonces, si yo solapaba esos dos gráficos, podía haber entonces una coincidencia, podían haber muchas coincidencias y yo poder decir entonces, voy a hacer un pronóstico de producción a partir de esos datos. Entonces, el pronóstico era, bueno, estoy en mi día 1, es decir, el día 1 de pronóstico es el último día del que ustedes tenían allí en las fechas. A partir de allí voy a empezar entonces a simular el comportamiento de producción. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, calculando la nueva Q, la nueva altura del cono, haciendo todo el procedimiento que hemos hecho. Pero creo que no me di a entender bien. Siguiente grupo. Buenas noches, ya comparto pantalla. ¿Qué tal? No te vas a reír porque en serio me cago de la risa. Me voy a reír yo. Andrés. Andrés, Sí, señora. ¿Quién es el te voy a micrófono? decir Lorena. Profe, es que estoy nervioso. Bueno, no hagas como Lorena. Profe, eso es otro nivel. Lorena es una máster.
Bueno, empiezas. ¿Listo? Sí. Buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a empezar con el proyecto de yacimientos de los llanos orientales con producción de alto corte de agua. Entonces, en la parte de introducción, cuando pues poseemos yacimientos que poseen un acuífero asociado con mecanismos de producción primarios, tienden a aumentar la producción de agua con el paso del tiempo. En ciertas locaciones, como lo decía, en los llanos orientales los cortes de agua pues, llegan de manera muy rápida y crítica para la economía pues, del proceso de producción. Cuando la arena productora posee contacto agua-petróleo y se presenta la intrusión de agua que limita o recorta pues, la producción de petróleo e impide la recuperación de las reservas que se encuentran en el pozo o en el campo, y se poseen, estos tipos de yacimientos poseen características como alta permeabilidad vertical, fuerte empuje hidráulico y baja movilidad de los fluidos que se encuentran en el yacimiento. Esto genera registros de baja producción acumulada del petróleo y elevados cortes de agua. Los dejo con mi compañero. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los objetivos, pero primero que todo, pues voy a decir una pequeña también como introducción de este proyecto que se va a desarrollar pues enfocado en los campos petroleros ubicados en los llanos orientales de Colombia. La problemática a trabajar es la producción de hidrocarburos con altos cortes de agua. Este puede ser ocasionado por diversos factores tales como el mecanismo primario donde existe un empuje por agua, mojabilidad de la roca donde se tiene en la cuenca litológica capilaridad, permeabilidad y saturación. Y en este caso, pues en este proyecto que la razón más común es la existencia de un acuífero donde se observa un aporte constante de agua. Ya en el planteamiento del problema, pues la herramienta de investigación que se utilizó pues, fue la que utilizamos hace pues, semanas, la hicimos entre todos, que bueno, en sí fue una lluvia de ideas y ya en el objetivo como tal, entonces nosotros colocamos como objetivo general dar a conocer la importancia de la estimación de datos de interés en un pozo que posee un acuífero activo en contacto con hidrocarburos, quien quiere ser extraído para su debida producción y refinación y comercialización. En objetivos específicos colocamos analizar y calcular los tiempos de erupción, cantidad de petróleo después de la irrupción de agua subterránea y establecer un factor de recovery del pozo Élite 3. Como lo vamos a ver más adelante, la irrupción pues, de agua se dio desde el primer día y pues como lo vimos eh, eh, en el anterior caso de los compañeros que expusieron ahorita. Entonces, dar a conocer los resultados numéricos obtenidos de un caso real en el pozo Élite 3, en la cuenca de los llanos orientales, y por último, desarrollar una lluvia de ideas que se realizó que pueda resolver a disminuir el corte de agua para ser implementados en futuros pozos en la cuenca de los llanos orientales. Ya lo que respecta a la metodología, entonces la metodología en que se basa este proyecto de problemas por conificación de agua es una metodología por transferencia de conocimiento, ya que el método ya existe y se va a llevar a un problema real de la industria de los hidrocarburos. Se aplica a nuestro problema para el pozo cuyo nombre es el T3. En el anteproyecto ya se identificó y delimitó el problema, el cual consta de los altos cortes de agua con los que se producen los llanos orientales de Colombia. Este método de transferencia de conocimiento será con el fin de hacer las mejores prácticas y aplicarlas al campo que tiene este problema de un alto porcentaje de agua. Primero que todo, pues se realizó una introducción, la que dijo ahorita el compañero, la cual es una breve justificación del tema, a tratar un planteamiento del problema e hipótesis y además unos objetivos claros para este proyecto. Después se tomarán los datos del pozo Élite 3, se llevarán a Excel, que lo vamos a explicar ahorita, y se le hicieron sus respectivos cálculos para un pozo por conificación de agua. Tales cálculos se sustentaron con la investigación de marco teórico realizada en el anteproyecto y los conocimientos aportados en los encuentros de yacimientos 2, arrojando unos resultados los cuales se analizan en el siguiente segmento. Y seguido de esto, pues se darán unas conclusiones de este proyecto, las cuales brindarán información clara y concisa para determinar la descripción de la solución del problema y el desarrollo de la hipótesis. Pues por último, las referencias que se abordaron en este proyecto, las cuales sirven para validar y documentar la información. Y ya los dejo con las compañeras que van a pues, hablar de los análisis y del Excel como tal, del ejercicio. Perdón, aquí vamos a cambiar quién comparte la pantalla porque vamos a presentar el Excel ahora para
explicar el análisis y resultados. Listo, ya lo comparto. Ahí ya ven la pantalla. Creo que se ve súper pequeña. Sí, querida compañera. Sí, hazle un zoom, eso. Ya, ahí, profe, más. Un poquito más. Un poquito Sí. más, ok. Ahí, más. No, Ahí. así. Listo. Bueno, entonces pues esto fue, primero les vamos a mostrar como los datos que tuvimos que sacar. Entonces pues bueno, los que teníamos que sacar era nuestra permeabilidad relativa del cloro, nuestra permeabilidad relativa del agua y la relación de movilidad, que dependía de nuestras dos permeabilidades. Una vez cuando sacamos esos, ya teníamos que sacar, un momento por favor, el área de drenaje y, en un segundo, bueno, sí, y el área de drenaje era la cosa. Después de eso teníamos, bueno, nosotros lo que hicimos fue sacar nuevamente lo que era la saturación del agua, pero sin conante. Sacamos esa, sacamos el agua intersticial, es que me voy en ese, el volumen de producción, el volumen de agua, volumen de hidrocarburos y el N para llegar a sacar lo que es el índice de empuje. Bueno, acá lo vuelvo a pasar otra vez, el N está aquí, como pueden ver, el petróleo de origen in situ. Entonces ahí también sacamos lo que fue el volumen, el factor volumétrico total, sacamos el factor volumétrico total inicial, el volumen en presión de burbuja, sacamos el volumen de agua, el de volumen de petróleo inicial, volumen producido y volumen de petróleo. Acá lo que tenemos es los índices de empuje. Entonces llegamos al punto donde nosotros vamos a hacer el índice de empuje por agotamiento, ya que pues miramos si teníamos índice de empuje por segregación de capa de gas, pero pues no, como no tenemos gas, pues nos daría obviamente 0. Después pasamos a nuestra tabla, donde teníamos hasta acá, teníamos hasta acá, donde era el corte de agua, que ya pues eran los datos que la profesora nos daba. Entonces quisimos sacar la Z, dimensiones del cono, sacamos el tiempo adimensional, sacamos el tiempo de interrupción, sacamos el petróleo, ay, pucha, se me olvidó este. Bueno, sacamos NP, sacamos el radio, sacamos HO, tiempo R adimensional, sacamos el FW, sacamos HW, volvimos a sacar lo que fue la tasa de agua, la tasa de petróleo y sacamos el recobro. En este momento, pues nosotros lo que hicimos fue un promedio por año, era 5 años, ¿no? Entonces un promedio para ver dónde producíamos más. El año en que más vamos a producir es el año 4. Entonces, en esta parte de acá, tenemos un promedio, que es el promedio, digamos, de los 5 años, va a ser de 655,59 barriles. En esta parte de acá tenemos la tasa de producción contra tiempo. Entonces, si ustedes pueden ver, donde tenemos el tiempo versus de tasa de agua, va a ser mucho mayor que el tiempo versus la tasa de petróleo, que es esta gris donde tenemos los triangulitos. Entonces, pues obviamente nuestro pozo va a tener mucha producción de agua a comparación del promedio que vamos a tener de petróleo. Nuestro recobro más alto va a ser en el 0,065, más o menos en el día, dime. Qué pena, es que eso hace parte de las conclusiones. Bueno, ok. Entonces, bueno, como pueden ver, acá hicimos lo que es ya la tasa de agua versus el tiempo, que ya ahorita les van a explicar, y la tasa de petróleo versus el tiempo, ya digamos que aparte a comparación de cómo tenemos las tasas de producción de irrupción de agua y irrupción de petróleo.
¿Listo? Digamos que nuestro porcentaje de tasa de agua más alto, nuestro corte de agua más alto fue de 92%. Bueno, ya entonces pueden explicar las conclusiones que me estaba Pues, adelantando. bueno, pues yo pienso agregar una parte a los procedimientos. Es que, bueno, esperen, les comparto pantalla. Bueno, veamos la pantalla de Jessica porque ahí está el Excel. ¿Qué le pongo? Bueno, entonces ahí podemos observar que, bueno, calculamos el Z. También podemos observar que el Z se mantiene constante en el transcurso de los años. Y también lo mismo pasa con el TDT y con el TD. En nuestro desarrollo del problema identificamos que el corte de agua supera el 50% luego el 1 de febrero del 2008. Entonces, a partir de una investigación que realizamos, donde se halla el corte de agua, vimos que el corte de agua en nuestra presentación llega hasta el 91%, lo que quiere decir que queda como un 9% remanente en el yacimiento. El NP que mencionaba Jessica antes es el POES, donde podemos observar que en el último año baja abruptamente. No sé si se puede bajar, porfis, el NP. Ya va. Listo. Ahí baja abruptamente. Aquí. Y en la segunda, sí. Y en la segunda columna hallamos el factor de recobro, bueno, pues como lo mencionó Jessica, y también computamos el TDBT debido a que el tiempo transcurre cada 31 días, cada mes. También pues para hallar el caudal total, como ya sabemos, hicimos la suma del caudal del petróleo y el caudal del agua, donde en nuestro pozo el resultado fue 306,59 barriles diarios. Y pues finalmente, pues, bueno, pues como ya les mencionamos antes, cada tiempo fue transcurrido en 31 días, para que se tenga en cuenta. Y ahora sí vamos a presentar las conclusiones. Ya comparto pantalla. Gracias. Bueno, acá en el análisis está todo lo que les mencioné antes. Y aquí ya son las conclusiones. Bueno, entonces como básicamente decían mis compañeras, pues nosotros tomamos a partir de esta tabla, pues de la que hicimos el análisis, tomamos datos esenciales tales como producción de agua, producción de petróleo, entre otras, para hacer pues un análisis del pozo. Entonces, como primera conclusión, tenemos que en pozos productores de gas y petróleo se pueden encontrar mecanismos de conificación, pues debido a la presencia de acuíferos en el fondo. Para esta clase de proyectos es importante, o sea, es como lo esencial al empezar proyectos donde sabemos que tenemos un mecanismo de conificación, tener previos estudios e ideas para la solución. Entre estos también pues entran los datos, los históricos y todas estas cosas. Bueno, la primera gráfica, que es de producción de agua, se puede observar que la producción más alta de agua fue en el día 946 con una tasa de agua de 952,83 barriles por día, mientras que el corte de agua fue del 85%. Ahí pues pueden observar ahí en el pico, ahí está pues el corte más alto. Ahora hablando precisamente de la producción de petróleo, se puede concluir que la tasa de producción más alta de petróleo ocurrió el día 31 con una tasa de 320,70 barriles por día. Para esta tasa el corte fue del 33%. Esto ocurre pues porque al principio pues tenemos una alta producción de petróleo. Recordemos que los cortes de agua ocurren al paso del tiempo. En la gráfica pues de recobro, que es algo también súper esencial, se puede analizar que el recobro más alto fue de 0,065, que sucedió en el día 671. Fue una de las tasas totales más altas con 1069,45 y tuvo un corte de agua del 77%.
Ahí pueden observar. Y sí, perdón. Bueno, ya para finalizar, el máximo corte de agua que se pudo encontrar fue el 91%, como les mencioné antes, que sucedió en el día 1220, con una tasa de 178.21 barriles por día y una producción de petróleo de 17.78 barriles por día, ya que si llega al 100% de producción de agua, es casi irremediable el daño y se tendría que abandonar el pozo y pues llevaría grandes pérdidas económicas. Y a partir de información periódica básica, tales como las tablas, tales como las gráficas históricos de producción y diagnósticos y relaciones estratigráficas entre pozos vecinos, se puede generar una presencia de mecanismo de conificación de agua. Esto podría dar un diagnóstico cercano de lo que sucedería con el pozo en función del tiempo, previniendo a las compañías el tiempo acerca del corte de agua para implementar soluciones o mecanismos secundarios de recolección. Y ya, esto es todo. Bueno, perdón, las referencias. Y muchas gracias por su atención. Gracias por todo. Ok. Profe, ¿tienes preguntas? Sí, ustedes tenían preguntas. Ustedes tenían preguntas. Que me decían, profe, porque nada más me llegó hasta 91%. Pues es que yo lo que te entendí es que teníamos que asumir, o sea, hacer la data más larga en correlación con el tiempo, pero igual no teníamos datos como tasa de petróleo, tasa de agua, entonces no sabíamos inventárnoslas, entonces por eso no tomamos esa correlación con el tiempo. Esas columnas no estaban formuladas, no podríamos arrastrarlo. Claro. Eran datos. Sí, sí podían arrastrar. De hecho, decir que el Z es constante, uy. Acuérdense que el Z dependía del tiempo y el tiempo no es constante. Ustedes vieron que el tiempo cambiaba, 30, 60, 90, 120, 150, ustedes llegaron hasta 1000 días. Entonces había que ponerle 1000 días más a ver qué pasaba y hacer un arrastre de celdas, suponiendo que el Z era constante, que no es constante. ¿Sí? Pero bien, esa es la única observación, que le faltó el pronóstico, y el pronóstico era justamente calcular ese Z para cada uno de los tiempos. Nuevamente, no extraer la primera celda y hacerlo constante, porque el cono siempre va a crecer, porque siempre voy a producir más agua. Vean que en las gráficas ustedes mismos dicen que la tasa de agua aumenta más que la tasa de petróleo. Entonces, ese aumento de la tasa de agua lo que conlleva es que hay más crecimiento del cono. Listo, profe, ¿Sí? ya no está Es la única observación. Lo que pasa es que nos quedó la tasa total, la habíamos puesto fija y no, la verdad no nos dimos cuenta que el Z estaba fijo, pero sí es verdad, tienes toda la razón. Ya quité la tasa total fija y ya ahora sí el cono empezó a crecer. Ok. Bueno, ¿y ya cambió el corte de agua? El corte de agua, sí, profe, en la gráfica cambió. Cambió la interrupción de agua, subió. Y la irrupción. Ajá, Irrupción del agua subió. Y Angélica y Jessica, NP es petróleo producido, acumulado, petróleo acumulado. Y la verdad los nervios me ganaron. Y el POES es N solito. Cuando vean N solito, y eso que vieron ecuaciones de balance material, imagínate que confundan ecuaciones de balance material NP con N. Y R no es el radio, R era el recobro. R de recobro. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, la nota de sustentación ya está en el aula virtual. Me falta corregir los documentos, que eso va a ser otra parte de la nota. Y así ya completaría lo que sería la nota
de este semestre, de este semestre. Dime. Pregunta, lo que pasa es que nosotros hicimos el documento fue en base a lo que tú enviaste para semana élite, pues habíamos entendido que era en base a ese, y pues vimos que todos los compañeros que hicieron fue en el otro documento. ¿Lo corregimos o lo dejamos así? No, ya lo que quedó, quedó. Vale, profe. Bueno, entonces, cualquier duda que tengan con respecto a la nota, ya saben, por los medios regulares, me escriben un correo, profe, que mi nota, porque, aunque no creo que aquí haya tantas quejas, porque han salido bien. Profe, mañana te envío la actividad de este corte, ¿sí? Por favor, lo más pronto posible, porque hay que Ya subirlo más tarde a mediodía ya. ya está en tu correo. Sí, señora. Bueno, entonces nos vemos el semestre que viene, que pasen unas felices vacaciones. No, profe, también tengo que exponer ahorita mi parte en electiva. Bueno, a los que nos vemos ahorita, pero al resto, bueno, me despido y bueno, que el semestre que viene vengan con todas las ganas de romperla y de sacar excelentes notas. Entonces nos vemos el semestre que viene. Gracias, profe. Chao. Chao a todos. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao.